Shalom Lekulam. El eterno y soberano Melech del universo Yod-Hei Vav-Hei sea bendiciéndoles a todos y a cada uno, familia israelita, que a pesar de encontrarnos en distintas latitudes, nos podemos reunir a través de las plataformas digitales para seguir afirmándonos y deleitándonos de todo corazón en el estudio y la observación diligente de sus preceptos y atesorarlos para hacerlos prácticos y compañeros íntimos de nuestras vidas. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tap, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza Misión Casa de Israel, correspondiente a la tercera aliyá de la parashá número 33 que lleva por nombre Bejukotai y que significa por mis estatutos, haciendo alusión a la instrucción y consecuencias que nuestro Rey Eterno le muestra a Israel en caso de seguir o desviarse de sus estatutos. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer Vaikra o Levítico, capítulo Perek 26, versículos Pasukim 10 al 46. Antes de empezar, damos gracias al Santo Bendito de Israel, que nos ofrece favor y buena acogida si escribimos en la tablilla de nuestros corazones sus mandatos, confiamos plenamente en Él y dejamos de apoyarnos en nuestra propia inteligencia y nos apartamos del mal, porque como el mejor de los padres reprende al que ama, y al corregir alcancemos sabiduría con el estudio y la práctica de su palabra, y también la prudencia necesaria para obtener ganancias más preciosas que el oro y la plata en el Olam Haba, en el mundo venidero. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et toratu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amados Ahim y Hayot, empezamos este estudio de la tercera aliyá de la parashá Bejukotai en el capítulo Perek 26, versículo Pasuk 10. Y nos dice la bendita Davar: ustedes comerán grano seco almacenado por mucho tiempo y tendrán que sacar el viejo para dar lugar al nuevo. Esta expresión, amados, hace referencia a la magnitud de la abundancia de productos agrícolas que como resultado de la obediencia de toda la nación obtendría. El grano estaría inexhausto, es decir, no se agotaría, aun para cuando la nueva cosecha ya estuviera lista para ser recogida. Así el Eterno ha prometido bendecir hasta que sobreabunde. Y esto equivale, amados, a decir que tendremos bendiciones acumuladas hasta el punto de no ser capaces de diferenciar la pasada de la actual. Baruch Hashem. Continuamos en el capítulo Perek 26, versículo Pasuk 11. Estableceré mi morada en su medio y no los despreciaré. La morada, casa, lugar de encuentro o habitación que menciona es una alusión, amados, en primera instancia al templo, porque el tabernáculo ya estaba entre ellos. Posteriormente es una alusión al cuerpo del Mesías Yeshua, quien sería constituido morada de Yahvé. Según está escrito, amados, en Johanán, Juan capítulo Perek 1, versículo Pasuk 14, que nos dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shejinah, la presencia del único Hijo del Padre, lleno de misericordia y verdad. Por último, amados, es una referencia a la nueva Jerusalén, que descenderá sobre la tierra después del reinado mesiánico, como está escrito en Hidgalut o Apocalipsis capítulo Perek 21, versículos Pasukim del 1 al 4, donde podemos leer: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el cielo viejo y la tierra vieja habían pasado y el mar ya no estaba allí. También vi la ciudad Kadosh, la ciudad santa, la Jerusalén, la Jerusalén de lo alto, descendiendo desde el cielo de Yod-Hei Vav-Hei, preparada como una esposa hermosamente vestida para su esposo. Oí una gran voz del trono que decía: miren, la Shejinah de Yod-Hei Vav-Hei está con la humanidad y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo y Él mismo, Yahvé, con ellos será su Elohim. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá más muerte y ya no habrá más luto,
llanto ni dolor, porque el viejo orden ha pasado. En la versión de la Biblia textual, amados, podemos leer verso Vayikra Levítico capítulo Perek 26, Pasuk versículo 11. Pondré mi tabernáculo en medio de ustedes y mi alma no os abominará. No solo hace referencia a la morada de Yeshua entre los hombres, sino a la venida del Ruach HaKodesh, ya que es por medio del Ruach que Él está en medio de nosotros, como dice la Escritura en Yohanan, Juan, capítulo Perek 14, versículos Pasukim 15 al 17. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro consejero consolador como yo, el Ruach de verdad, para que esté con ustedes para siempre. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes le conocen porque Él está morando en ustedes y estará unido con ustedes. Aquí, amados, el poner el tabernáculo entre ellos, según Vayikra Levítico, era el resultado de guardar los mandamientos. A su vez nos dice el profeta Ezequiel o Yehezkel en el Perek capítulo 36 versículo Pasuk 27. Yo pondré mi Ruach dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas, es decir, los obedezcas. Y el profeta Jeremías o Imeryá también nos dice en el Perek 31 versículo Pasuk 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yod-Heh-Vav-Heh. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Al analizar estos versículos, amados Ahim y Hayot, podemos decir que la conversión corresponde a un corazón que se acerca a Elohim buscando cumplir sus mandamientos. Un corazón que desea obediencia y reconoce que no puede producirla por sí mismo. Entonces ocurre un milagro. El Eterno entrega su Ruach para que esto sea posible, entonces hace que Yeshua esté a su lado. Así se cumple la escritura de Vayikra o Levítico, así podemos tener su tabernáculo sobre nosotros y en nosotros. El Perek capítulo 26 versículo Pasuk 12 continúa diciendo en Vayikra: estaré siempre presente en su medio, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Este verso refuerza la idea de la permanencia de Elohim con nosotros como producto de la obediencia. Y si vamos al Brit Hadashah, Mateo capítulo Perek 28, versículo Pasuk 20, también nos dice: y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. El guardar sus enseñanzas, amados, condiciona la permanencia de Yeshua con nosotros a través de su Ruach. La palabra guardar tiene el mismo significado en griego que en hebreo. En griego, tereo la podemos encontrar en el diccionario Strong en el número 5083 y significa vigilia, guardar, notar, detener, retener, guarda, conservar, custodiar, reservar, entre otros. Y eso es lo que debemos hacer, amados, si queremos cuidar nuestra salvación. Lo podemos constatar claramente en Filipenses o Filipiyim capítulo Perek 2 versículo Pasuk 12. Mis amados amigos, así como siempre obedecieron cuando yo estaba con ustedes, es mucho más importante que obedezcan ahora que estoy lejos de ustedes. Permanezcan buscando su salvación con temor y temblor. El capítulo Perek 26 de Vayikra o Levítico, versículos 14 y 15 nos continúan relatando: pero si ustedes no me obedecen ni observan todos estos mandamientos, si rechazan mis leyes y desprecian mis reglas, de manera que no observen todos mis mandamientos y quiebren mi alianza, y aquí debemos analizar las palabras claves para darnos cuenta con mayor claridad de la fuerza de este verso. La palabra Shema, que tanto la recitamos a diario, la encontramos en el Strong con el número 8086 y tiene relación con escuchar. Por un lado, oír, como lo vemos en Isaías o Yeshaya, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 2, que nos dice: oigan cielos y escucha tierra, porque ha hablado Yod-Heh-Vav-Heh. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Para no hacer tan largo el estudio de esta tercera aliyá, mencionaremos algunos pasajes para que ustedes los puedan buscar en su tiempo de estudio personal. En relación con la palabra oír, lo podemos ver en el profeta Isaías o Yeshaya, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 2.
En cuanto a obedecer, en Bereshit, Génesis, capítulo Perek 11, versículo Pasuk 7, y la expresión hebrea sería Leb Shomea, que significa corazón que escucha, una mente entendida, como lo vemos en Melahim Aleph, Primera de Reyes, capítulo Perek 3, versículo Pasuk 9. Hacer, que es la palabra azá del Strong 6213, hacer también en Bereshit, Génesis, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 7, o en el capítulo Perek 3, versículo Pasuk 21. Por otro lado, plantar jardines o huertos, lo vemos en Amós, el profeta, capítulo Perek 9, versículo Pasuk 14. Transformar en el profeta Isaías, Yeshaya, capítulo Perek 44, versículo Pasuk 17. Crear en el libro de Job, capítulo Perek 4, versículo Pasuk 17. El participio es traducido como hacedor en relación con el Eterno. En el quinto lugar, producir, veaya, merob, azot, halab, que en español se refiere a lo que sucederá a causa de tanto producir leche, y lo encontramos en el profeta Isaías, Yeshaya, capítulo Perek 7, versículo Pasuk 22. La palabra desdeñaréis, ma'az, que la vemos en el Strong con el número 3988, tiene que ver también con desechar, despreciar, ser rechazado o desechado, ser repudiado. Y lo encontramos en el Teilim, Salmos 15, Pasuk 4. La Reina Valera lo traduce como mimas y como vil. Profanar, Gaal, es la palabra hebrea que la vemos en el Strong con el número 1602. Tiene que ver con abominar. Está en Vaikra, Levítico capítulo Perek 26, Pasuk versículo 11. Ser profanado, parar, es la palabra en hebreo, la encontramos en el Strong con el número 6565. Violar un pacto en Bereshit, capítulo Perek 17, versículo Pasuk 14. Frustrar, anular, invalidar un consejo en Shmuel Bet, segunda de Samuel, capítulo Perek 15, versículo 34. En Coelet o Eclesiastés, capítulo Perek 12, versículo Pasuk 5. Para la forma en hebreo, vea, bajó o fal, que nos dice en el versículo 5, cuando también se tenga miedo de la altura y haya terror en el camino, cuando florezca el almendro, la langosta se arrastre pesadamente y se pierda el deseo, es que el hombre se va a su morada eterna y los que hacen duelo rondan alrededor de la plaza. Lo vemos aplicado cuando se es anulado un consejo, también está en el profeta Isaías o Yeshaya, capítulo Perek 8, versículo Pasuk 10. Ser invalidado un pacto, también en el profeta Jeremías, Yimeria, capítulo Perek 33, versículo Pasuk 21. Y aquí, amados, en general podemos deducir en estas palabras, si las analizamos, que aquel que deje de escuchar la Torá con una actitud de obediencia a la misma y por lo tanto deje de tenerla como el fruto de sus obras y desprecie o deseche e incluso se retracte de obedecerla, es considerado como una abominación, y al abominarla tenemos como resultado que se rompe o se viola el pacto que se ha establecido con el Eterno cuando hacemos todas estas cosas. Como está escrito en Ivrim o Hebreos capítulo Perek 10, versículos Pasukim 26 a 36. Porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una aterrorizante expectación de juicio, de fuego rabioso que consume a los enemigos. El que no hace caso a la Torá de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al hijo de Yod-Hei Bab-Hei, que haya tratado como algo común la sangre del pacto que le hizo Kadosh, y que ha insultado al Ruach HaKodesh, dador de la misericordia de Yod-Hei Bab-Hei, porque al único que nosotros conocemos es el que dijo: la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago. Y después dijo: Yod-Hei Bab-Hei juzgará a su pueblo Israel. Es cosa aterradora caer en manos del Elohim vivo. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber recibido la luz, soportaron con sufrimientos una gran tribulación. Algunas veces fueron públicamente ultrajados y perseguidos, mientras otras veces permanecieron fieles a aquellos compañeros que eran tratados de la misma forma, porque compartieron los sufrimientos de aquellos que fueron echados en prisión. También sus pertenencias fueron arrebatadas, lo aceptaron con agrado porque sabían que lo que poseen es mejor y duraría para siempre en los Shamaim, en los cielos.
Así que no desechen ese valor que tienen, que conlleva una gran recompensa, pues ustedes necesitan paciencia para estar firmes y habiendo hecho la voluntad de Yod-Heh-Vav-Heh, puedan recibir lo que Él prometió. El capítulo Perek 26, versículos Pasukim 16 y 17 de Vayikra continúan diciendo: Yo en cambio les haré esto, enviaré miseria sobre ustedes, agotamiento y fiebre que hace consumir los ojos y hace languidecer el cuerpo. Sembrarán su semilla para nada, porque sus enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes. Sus enemigos los perseguirán y sus adversarios los dominarán. Huirán sin que nadie los persiga. Observemos, amados, cómo el Eterno establece una acción condenatoria extra a la que está establecida legalmente. Él, como autor y juez, añade una cláusula condenatoria sobre la actitud desobediente de su pueblo. Esto hace referencia directa, por un lado, a la calamidad, la cual implica parálisis, inseguridad, desasosiego, tormento del alma y desorientación. Por otro lado, destrucción. Es un acto de ser consumido o desgastado, y todos concordaremos en que tanto Judá o Yehuda como Efraín son ejemplos ante el mundo de lo que Yod-Heh-Vav-Heh afirmó en este versículo, el cual tiene como ejemplo de cumplimiento lo expresado por los profetas y proverbistas. No oyeron los israelitas porque no amaron la ley, sino que la menospreciaron, como está escrito en el profeta Miqueas o Micá, capítulo Perek 3, versículos Pasukim del 1 al 3. Yo dije: escuchen, gobernantes de Jacob, jefes de la casa de Israel, porque ustedes deberían saber lo que es correcto, pero ustedes odian lo bueno y aman lo malo. Ustedes han devorado la carne de mi pueblo, les han desollado la piel y la carne de sus huesos, y rompiéndoles en pedazos los huesos, los han cortado como para la olla, como carne en un caldero. También dice en Mishleo Proverbios capítulo Perek 1 versículo Pasuk 29, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el respeto a Yod-Heh-Vav-Heh. Esta sentencia no apunta, pues, amados, a los pecados de ignorancia o debilidad, sino a la actitud pecaminosa hacia la ley impartida por el Eterno. Capítulo Perek 26, versículos Pasukim 18 al 20 de Vayikra o Levítico. Y si con todo eso ustedes no me obedecen, procederé a disciplinarlos 7 veces más por sus pecados y quebraré su orgullosa gloria. Haré como hierro su cielo y como cobre su tierra, de manera que gastarán sus fuerzas para nada. Su tierra no dará su producto, ni los árboles del país darán su fruto. Añadiré o volveré a, es lo que dice el texto hebreo, y Azab es la palabra que la encontramos en el Strong con el número 3254. Por un lado refiere a añadir el libro de Shmuel Aleph, primera de Samuel capítulo Perek 12 versículo Pasuk 19. Por otro lado, volver a hacer algo lo vemos en Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo Perek 19, Pasuk, versículo 30, que tiene que ver con persistir y es complementado en el profeta Isaías o Yeshaya, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 5. En tercer lugar, volver a hacer algo que tiene que ver con continuar y lo vemos escrito en Bereshit, Génesis, capítulo Perek 8, versículo 10 y en el capítulo Perek 25, Pasuk 1. Todo esto nos da la idea, amados, de que las maldiciones anteriores se mantendrán por la desobediencia y se le añadirán estas que son 7 veces más fuertes. La palabra para 7 es polivalente, es decir, tiene muchos significados. 7 es la palabra hebrea Sheba, que la encontramos en el Strong en el número 7650 y tiene que ver con jurar también, que es la palabra Shiva, que la vemos en el Strong con el número 7651. Si nos remitimos al libro Sefer Bereshit o Génesis, lo vemos en el capítulo Perek 21, versículo Pasuk 23. Esta misma palabra tiene un significado de juramento, hacerse 7 o completo, lo cual reafirma la contundencia de lo prometido. Los castigos del Eterno, amados, tienen el propósito sano de hacernos recapacitar y corregirnos, pero no hay esperanza para las personas que no aprovechan tales correcciones, como bien se nos enseña en Proverbios Mishle capítulo Perek 1, versículos Pasukim del 24 al 33.
Como ustedes me rechazaron cuando llamé y no hicieron caso cuando extendí mi mano, menospreciaron todo mi consejo y no quisieron oír mi reprensión, yo me reiré de su calamidad y me burlaré cuando venga el terror sobre ustedes, cuando venga el terror como un desastre y llegue la calamidad como un torbellino, cuando el problema y la angustia vengan sobre ustedes. Entonces ellos me llamarán, pero no responderé, me buscarán, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el respeto a Yod-Heh-Vah-Heh. Rechazaron mi consejo y despreciaron todas mis reprensiones, comerán el fruto de sus caminos y se hartarán de sus propios consejos. La tranquilidad de los inexpertos los matará y la complacencia de los tontos los destruirá. Pero el que me escucha habitará en seguridad, imperturbable por el terror de la calamidad. También dice en Hidgalut, amados, Apocalipsis, capítulo Perek 9, versículos Pasukim del 20 al 21. Los demás hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Yo procederé a disciplinarlos 7 veces más. Es decir, amados, por un tiempo que solo queda a consideración del Eterno. El número 7 es un número completo que implica perfección, con lo que Yod-Heh-Vah-Heh anuncia la efectividad del castigo, el cual responde a su propósito reconciliador y justo. Y aquí hay un término que debemos prestarle atención, y es cuando se refiere el Eterno a su orgullosa gloria. Esta es la causa del mal que continúa sobreviniendo sobre Yehuda o Judá y la que frena la restauración de Efraín. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿de dónde vino su orgullo? ¿No vino por causa de la prosperidad que Yahvé les dio? Cuando Elohim nos prospera, debemos agradecerle con toda humildad. Lamentablemente muchos se enaltecen. Por lo tanto, para castigarles, Yod-Heh-Vah-Heh les dice que ya no habrá más prosperidad y en lugar de lluvia en su tiempo, su cielo será como hierro. En lugar de la tierra rendirá sus productos, será vuestra tierra como bronce. Su trabajo arando, sembrando, cultivando será en vano porque vuestra tierra no dará su producto. Hoy, amados, el mal llamado evangelismo ve cómo se vacían sus asientos y cómo la secularización desplaza paso a paso el testimonio de integridad. Y al ver delante de sus ojos cómo esto ocurre, se preguntan si se debe a la falta de visión o a la necesidad de nuevos atractivos sensacionalistas. La Escritura, amados, afirma referente a esto que Efraín no dará frutos bíblicos a menos que haga teshuvá, retorno, verdadero arrepentimiento, como está escrito en el libro de los Hechos Maaseh, capítulo Perek 3, versículo Pasuk 19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yod-Heh-Vah-Heh. El capítulo Perek 26, versículos Pasukim 21 y 22 de Vaikra o Levítico nos siguen diciendo: y si ustedes permanecen hostiles hacia mí y rehúsan obedecerme, procederé a golpearlos 7 veces más por sus pecados. Soltaré bestias salvajes contra ustedes, y ellas los despojarán de sus hijos y exterminarán su ganado. Ellas los diezmarán a ustedes y sus caminos estarán desiertos. En esta tercera amonestación, amados, les advirtió de la destrucción por las fieras, herramientas que el Eterno también dispone para ejecutar sus justos juicios, como se confirma en el libro de Deuteronomio Devarim, capítulo Perek 32, versículo Pasuk 24. Hambre agotadora, plaga devastadora, pestilencia mortal y bestias colmilludas soltaré contra ellos, con serpientes venenosas por la tierra. Continuamos en el capítulo Perek 26, versículos Pasukim 23 al 26. Y si estas cosas no logran disciplinarlos y ustedes permanecen hostiles hacia mí, yo también seguiré hostil hacia ustedes. Por mi parte, los golpearé 7 veces más por sus pecados. Traeré una espada contra ustedes para cobrar venganza por la alianza, y si ustedes se retiran a sus ciudades, enviaré pestilencias entre ustedes y los entregaré en manos enemigas.
Cuando yo quebrante su hogaza de pan, 10 mujeres hornearán su pan en un solo horno, les repartirán su pan por peso, y aunque coman, no se saciarán. La cuarta amonestación habla de la espada vengadora y de la pestilencia. Al aumentar la hostilidad, amados, de los desobedientes contra la palabra del Elohim de Israel, amontonan más calamidades sobre sí mismos. La ausencia de buena salud siempre sigue a las contiendas y disensiones, como también la escasez financiera. Recuerde lo escrito por el profeta Ezequiel o Yehezkel, capítulo 4, versículos Pasukim 16 y 17. Y añadió: Hijo de hombre, yo voy a quebrantar la provisión de pan en Jerusalén, comerán pan racionado y con angustia, y beberán el agua por medida y con horror. Esto es para que al faltarles el pan y el agua queden mirándose unos a otros y se pudran en su iniquidad. Palabras fuertes, amados, que debemos tener muy en cuenta. Con cada bendición que recibimos viene también una responsabilidad. Yeshua nos recuerda en Gilel o Lucas capítulo 12, versículo Pasuk 48 en la segunda parte. Porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más. Muy importante, amados, para revisar cómo estamos administrando lo que el Eterno nos ha encomendado. El capítulo 26, Pasuk versículo 28 de Vaikra, nos sigue relatando: Actuaré contra ustedes en airada hostilidad. Yo, por mi parte, los disciplinaré 7 veces más por sus pecados. Este capítulo, amados, nos recuerda Vaikra Levítico capítulo 26, Pasuk versículo 3, en donde debemos correr detrás de la palabra de Elohim. Por eso ahora se usa esa misma palabra correr, pero en un sentido negativo hacia nosotros. Al nosotros no correr a buscar de su palabra para guardarla, Elohim correrá hacia nosotros airado. Así lo dice el texto en hebreo. Yazar es la palabra que la podemos encontrar en el Strong con el número 3256 y tiene un significado de amonestación, azotar, castigar, corregir, dirigir, enseñar, escarmentar, instruir, lavar, poner. El Teilim, Salmos 94:10 o Mishle, Proverbios capítulo 9, versículo 7 nos hablan al respecto. Es bueno saber, amados, que no es un simple castigo sin propósito. Elohim lo que busca es disciplina, es decir, hacernos volver hacia la verdad. Capítulo 26, versículo Pasuk 29 de Vaikra o Levítico. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Esta sentencia profética se cumplió varias veces en el ir y venir del pueblo. Lo vemos en estos dos ejemplos. Samaria, Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos Pasukim 28 y 29. Jerusalén, Eka, Lamentaciones, capítulo 2, versículo Pasuk 20, capítulo 4, versículo Pasuk 10, y otra vez según el historiador Josefo en el año 70, en el momento en que fue sitiada por los romanos. Continuamos en el Pasuk 30 del Sefer Vaikra en el capítulo 26. Destruiré sus lugares de culto y cortaré sus pedestales de incienso y amontonaré los cadáveres de ustedes sobre sus fetiches sin vida. Yo los despreciaré. Lugares altos se refiere a lugares de culto. Estas eran áreas usadas para adorar a los falsos dioses, según vemos en Números o Bemidbar, capítulo 22, versículo Pasuk 41. A su vez, en capítulo 33, versículo Pasuk 52 también de Números. En Deuteronomio de Barim, capítulo 12, versículo Pasuk 2. En Yahoshua o Josué, capítulo 13, versículo Pasuk 17. Estos sitios ya estaban condenados aún antes de ser erigidos, así como sus participantes, por lo que el Eterno no solo declara lo que ha de venir como consecuencia por la desobediencia a la Torá, sino que avisa de los males que vendrán como resultante de no establecerla. En este sentido, amados, es válido alertar al corazón idólatra de que solo le aguarda una horrenda expectación de juicio en este tiempo y en el venidero. Yo los despreciaré, dice Adonai, expresión tanto hacia los ídolos como hacia sus adoradores, la cual está en línea con lo profetizado en Ezequiel, capítulo 6, versículos Pasukim 4 y 5. Sus altares quedarán desolados y sus estantes de incienso destruidos. Haré que sus muertos caigan delante de sus ídolos. Pondré los cadáveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos y esparciré sus huesos alrededor de sus altares.
Capítulo Perek 26, versículo Pasuk 31 de Vaikra. Dejaré sus ciudades en ruinas y desolaré su santuario y no oleré sus gratas fragancias. Aquí, amados, habla de la destrucción de los 2 templos y de todo tipo de lugares sagrados, así como casas de estudio. El concepto de la destrucción del templo no aparece por primera vez en los profetas, sino aquí en la Torá de Moshe como una pequeña semilla. Los profetas no introducen conceptos nuevos, sino que desarrollan los que ya están. Algunos de ellos escondidos en la Torá escrita por Moshe. No solamente los ídolos, sino las ciudades serán destruidas y asoladas. Así Yahvé castigó al desobediente y lo volverá a hacer. Capítulo Perek 26, versículo Pasuk 32 de Levítico Vaikra. Desolaré la tierra de modo que sus enemigos que se establezcan en ella se asombrarán de ella. Un ejemplo, amados, del cumplimiento de esta alerta lo vemos en el profeta Jeremías y Meriyá, capítulo Perek 18, versículo Pasuk 16. Para hacer de su tierra una desolación, un abucheo perpetuo. Los que pasan estarán sorprendidos y menearán sus cabezas. La desolación y la burla es la paga del soberbio, rebelde y contumaz, que presume de inmunidad ante la Torá de Yahvé y adjudicándose los beneficios de un Mesías al que ni siquiera llaman por su nombre real y al que solo conocen como el genio resuelve problemas. Los que presentan en los púlpitos a los que asisten para aplacar su egomanía. Capítulo Perek 26, versículo Pasuk 33 de Levítico Vaikra. Y a ustedes los dispersaré entre las naciones y desenvainaré la espada contra ustedes. Su tierra se convertirá en desolación y sus ciudades en ruina. La palabra dispersar aquí, amados, tiene estos significados en hebreo. La palabra zará, que la encontramos en el Strong con el número 2219 y que significa, entre otras cosas, apartar, aventador, aventar, derramar, disipar, dispersar, echar, escudriñar, esparcir, tender. El Teilim o Salmo 139, capítulo Perek 3, nos habla en este respecto. Estas definiciones, amados, nos dan la idea de ser enviados todos los que no guardan sus mandamientos a las naciones para ser probados, escudriñados, medidos o puestos en consideración. Es decir, es una forma de probarlos, de hacerlos volver a recapacitar para obedecer la palabra del Eterno. Capítulo Perek 26, versículos Pasukim 40 y 41 de Vaikra. Y confesarán su maldad y la maldad de sus padres, con la que transgredieron contra mí, sí que fueron hostiles hacia mí. Cuando yo a mi vez haya sido hostil hacia ellos y los haya echado a la tierra de sus enemigos, entonces por fin se humillará su obstinado corazón y expiarán su maldad. El arrepentimiento, amados, o teshuvá, siempre es la base del retorno a Elohim. Y para identificarlo podemos ver los siguientes elementos. Por un lado, confesar la maldad. Con confesar no se resuelve del todo el problema. El pasaje dice que al regresar se debe confesar el pecado y el de sus antecesores. Nunca debemos, amados, olvidar nuestra identidad como pueblo. El pecado es individual, pero afecta al colectivo. En segundo lugar, humillarse, que es lo contrario a ser obstinado, corresponde a dejar de perseverar en la maldad. En tercera instancia, expiar el pecado, que se da como resultado de la humillación. Y lo podemos ver, amados, en la Escritura, en Proverbios, Mishle, capítulo Perek 28, versículo Pasuk 13. El que encubre sus faltas no tendrá éxito, el que las confiesa y las abandona hallará misericordia. A su vez, en el Brit Hadashah, en Romiyim, Romanos, capítulo Perek 10, versículo Pasuk 10. Porque con el corazón se cree para obtener justificación, y con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. Matiyá, Mateo, en el Perek, capítulo 18, versículo Pasuk 4. Así que cualquiera que se haga humilde como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Kefa Aleph, primera de Pedro, capítulo Perek 5, versículos Pasukim del 6 al 11. Así que humíllense bajo la poderosa mano de Yod-Hei Vav-Hei, para que Él los exalte al debido tiempo. Déjenle a Él todas sus preocupaciones, que Él se interesa por ustedes. Sean sobrios y manténganse alerta. Su adversario, el acusador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Opóngansele firmes en la emuná, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo.
Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Elohim de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en el Mashiach Yeshua, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Maaseh, Hechos, capítulo Perec 2, versículo Pasuk 38. Entonces Shimón les dijo: arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad. Capítulo Perec 26, versículo Pasuk 42 de Vaikra o Levítico. Entonces recordaré mi alianza con Jacob. Recordaré mi alianza con Isaac y también mi alianza con Abraham, y me acordaré de la tierra. El pacto, amados, con los tres patriarcas es la base para que Yahvé actúe en los que profesan la misma fe de ellos, lo cual se confirma y se perpetúa por la fe en el Mashiach Yeshua. Capítulo Perec 26, versículo Pasuk 43. Porque olvidarán la tierra para que pague sus años de reposo estando desolada de ellos, mientras ellos expían su iniquidad, por la sobrada razón de que rechazaron mis reglas y despreciaron mis leyes. Aquí vemos, amados, que el pacto que ha sido hecho con los padres no puede ser quebrantado por Yod-Heh-Vav-Heh. Por muy desobedientes que sean los hijos de Israel, Él ha sido fiel y no quebrantará su pacto, Él permanece fiel. Versículo Pasuk 45 del capítulo 26 de Vaikra. Recordaré a favor de ellos la alianza con sus antiguos, a quienes libré de la tierra de Misraim, a la vista de todas las naciones, para ser su Elohim, yo, Yod-Heh-Vav-Heh. Teniendo en cuenta que el versículo, amados, hace referencia al acto recordatorio de Yod-Heh-Vav-Heh y al hecho de que el pacto renovado, Brit Hadashah en Mashiach, está estrechamente vinculado con lo que comúnmente se conoce como estado de gracia. Esto requiere de un profundo análisis al respecto. Debemos partir, amados, del hecho de que estar bajo la gracia es uno de los elementos imprescindibles para lograr un nuevo nacimiento y ser partícipes del evento profético citado por Ezequiel o Yehezkel en el capítulo Perec 37, el Valle de los Huesos Secos, la restauración de Israel. A simple vista se hace un poco difícil encontrar un vínculo entre Romanos Romillim capítulo Perec 6 versículo Pasuk 14 y Ezequiel capítulo Perec 37 Pasukim versículos del 7 al 12. Ante todo, debemos lograr un eficiente entendimiento del texto de Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y acá hagamos un pequeño recorrido bíblico, amados, el cual es necesario para entender Romanos 6:14, esclareciendo de manera eficaz la frase empleada por el rabino Shaul, donde nos dice: estamos bajo el pacto de la gracia. En Bereshit, Génesis, capítulo Perec 15, versículos Pasukim 3 al 6, vemos como Yahvé le dio promesa a nuestro padre Abraham de multiplicarse como las estrellas del cielo por medio de un hijo que lo había de heredar en Yitzhak, hijo de la promesa. Bereshit, Génesis, capítulo Perec 17, versículo Pasuk 21. Ahí Yitzhak, hijo de la promesa dada a Abraham, tuvo dos hijos, uno llamado Esav o Esaú y el otro Jacob. A Jacob se le ratifica la promesa de heredar la tierra de Canaán y ser multiplicado como el polvo de la tierra, además de ser previsto de descendencia que se extendería al occidente, al oriente, al norte y al sur. Bereshit, Génesis, capítulo Perec 28, versículos Pasukim 13 al 15, es uno de los textos bases para poder conciliar Romillim, Romanos, capítulo Perec 6, versículo 14. Estamos bajo la gracia, y Ezequiel, capítulo Perec 37, versículos Pasukim 7 al 9, que habla de la restauración de Israel. También encontramos una amplia expresión profética dada por Yod-Heh-Vav-Heh a Jacob, la cual será dividida en tres partes para lograr una mayor comprensión. La primera de ellas: Jacob posee la tierra de Canaán, según Bereshit, capítulo Perec 28, versículo Pasuk 13. Y he aquí, Yod-Heh-Vav-Heh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yod-Heh-Vav-Heh, el Elohim de Abraham tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Yahvé le promete, amados, a Jacob que iba a heredar la tierra de Canaán, él y su descendencia.
Jacob tiene 12 hijos, los cuales son las 12 tribus de Israel. Huyendo de la hambruna descienden a Mizraim, Egipto. En esta tierra los redujeron a servidumbre y fueron maltratados por más de 400 años. Yahvé escoge a Moshe como gobernante y libertador de Israel para ser sacado al desierto mediante milagros y prodigios en la tierra de Mizraim. Así se le es dada la Torá o la ley en el monte Sinaí. Es ahí cuando el pueblo se compromete a obedecer todos los mandamientos escritos en el libro de la ley, estableciendo en ese momento un pacto entre el Creador y el pueblo de Israel, según el libro de Shemot o Éxodo, capítulo Perek 24, Pasukim, versículos 7 y 8. De suma importancia es conocer que la Torá está dividida en varios aspectos: ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos. Devarim, Deuteronomio 11, versículo Pasuk 1 nos dice: Amarás pues a Yod-Heh Vavhei tu Elohim y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Siguiendo el punto de interés, amados, para nuestra enseñanza, abordaremos el significado de la palabra decretos, que según el diccionario Strong es la palabra hebrea que se tradujo para mishpat, del Strong 4941, y que entre otros significados nos da la idea propiamente de veredicto, pronunciado judicial, sentencia o decreto formal. El mishpat es aquel decreto o ley que formula sentencia o sanción conforme al juicio establecido por Elohim en su Torah. En la Torah existen una variedad de transgresiones a las cuales se le aplican sanciones diferentes, según el asunto para lo cual es formulado un mishpat, por ejemplo en Shemot capítulo Perek 21, versículo Pasuk 12, o en el capítulo 18, Pasuk versículo 19. Al que golpee fatalmente a un hombre se le dará muerte. Cuando dos hombres peleen y uno golpea al otro con una piedra o con el puño y éste no muera pero caiga en cama, si luego se levanta y sale caminando con su bastón, el asaltante quedará sin castigo, excepto que tendrá que pagarle el tiempo perdido y su curación. En este caso, amados, el mishpat o la sentencia era suplir económicamente al herido el tiempo que estuvo sin trabajar y hacer que lo curara. Al cabo de 40 años en el desierto, el Todopoderoso levanta a Yahoshua o Josué con el fin de conquistar la tierra prometida. Después de un periodo de grandiosas batallas, el pueblo finalmente posee la tierra de Canaán o Canaán, dando cumplimiento a la porción de la escritura en la que le promete a Jacob: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, como lo leemos en Bereshit, Génesis capítulo Perek 28, versículo Pasuk 13. Por otro lado, Jacob es multiplicado y esparcido por toda la tierra. Lo vemos en Bereshit, Génesis capítulo Perek 28, versículo Pasuk 14. En este versículo 14 aparece la promesa de multiplicación como el polvo de la tierra y el anuncio profético de dispersión de la descendencia de Jacob sobre la faz de la tierra a oriente, occidente, norte y sur. Estando en la tierra de Canaán, la nación transita por un periodo de angustia y aflicción a raíz de su desobediencia. Yahvé levantaba jueces librándolos de las manos de sus enemigos. Él, el Eterno, era movido a misericordia por los gemidos de su pueblo, a causa de los que los oprimían y afligían, como podemos leer en el libro de Jueces o Shofetim, capítulo Perek 2, versículos Pasukim 15 al 18. Años después nombran rey a Shaul, quien fue el primer rey de Israel. David, como sucesor de Shaul, reina con justicia y equidad sobre toda la nación. Este último logra una estabilidad política, social y religiosa sobre todo el país. Salomón ocupa el puesto de David, su padre, una vez que éste muere y reina 40 años en Israel. El corazón de Shlomo no era perfecto con Yahvé, su Elohim, a causa de sus muchas mujeres que lo desviaron tras dioses ajenos. Su desobediencia acarrea grandes consecuencias y la nación se divide en dos reinos después de su muerte. Melahim Aleph o Primera de Reyes, capítulo Perek 11, nos relatan al respecto. Rápidamente empieza un periodo de apostasía y corrupción en todo el pueblo. Ejemplo de ello lo vemos en lo expresado en el Teilim, Salmos 14, versículos Pasukim 1 al 3. El necio piensa, Yod-Heh Vavhei no se ocupa. Se han corrompido, practican cosas detestables, no hay quien haga lo bueno.
Yod-Heh-Vav-Heh mira desde el cielo a los seres humanos para ver si hay algún entendido, alguno que busque a Yod-Heh-Vav-Heh, pero todos se han desviado, por igual se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Este evento, amados, da entrada a una etapa de trágicos eventos que finalmente termina en la dispersión de las 12 tribus de Israel sobre los 4 ángulos de la tierra, dando cumplimiento profético de la porción de Bereshit o Génesis capítulo Perek 28, versículo Pasuk 14. Seguidamente el pueblo cae bajo la condenación y el juicio de Elohim, invalidando Israel el pacto hecho en el monte Sinaí, como lo escribió el profeta Yimeriá, Jeremías capítulo Perek 11, versículos Pasukim 9 al 10. Israel invalida el pacto transgrediendo la ley dada en el desierto. Conociendo que a toda infracción de la Torá, amados, se le aplican sanciones o mishpatim, podemos concluir que la nación de Israel cae bajo el juicio de Elohim. La misma Torá que servía para dar vida a todo aquel que la obedeciera, ahora era la encargada de sentenciar a muerte a todo el pueblo a causa de sus transgresiones, puesto que el decreto o mishpat era el que lo dictaba así. Este hecho, amados, lo enseña Rav Shaul en su carta a los Romanos capítulo Perek 3, versículo Pasuk 19. Pero sabemos que todo lo que dice la Torá lo dice a los que están bajo la condenación de la Torá. Aquí es cuando habla de bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante Elohim. En tercer lugar, el regreso de Jacob a la tierra prometida, como lo leemos en el capítulo Perek 28, versículo Pasuk 15 de Bereshit o Génesis. Ahí se anuncia esta porción que después de que fueren dispersos, regresarían a la tierra prometida, la tierra de Canaán. El pueblo estaba disperso entre las naciones, cumpliendo una sentencia o mishpat emitida por la misma Torá. Surge una pregunta lógica que podría ser: ¿cómo podría Yahvé regresar al pueblo a su heredad en Canaán si todos estaban bajo juicio? Y justamente mediante la gracia o el favor inmerecido, amados, es que Elohim elabora un plan de redención para su pueblo, renovando el pacto hecho en el Sinaí, con el cual alcanzarían remisiones de pecado. El pacto renovado o Brit Hadashah consiste en que la casa de Israel y la casa de Yehuda tendrían la ley en sus mentes y en sus corazones para ponerla por obra, según lo afirma el profeta Jeremías 31, versículos Pasukim 31 y 33. Esta es la muestra. El nuevo pacto solo consiste en depositar la misma ley que fue escrita en un libro, Shemot Éxodo 24, versículo 7, en nuestras mentes y corazones, como lo dice el profeta Jeremías en el versículo 33 del capítulo 31. Miren, viene un tiempo, declara Yod-Heh-Vav-Heh, cuando haré una alianza con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yod-Heh-Vav-Heh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yod-Heh-Vav-Heh. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. La gracia, amados, es el favor inmerecido que Elohim le da a la nación de Israel de poder renovar su pacto para así alcanzar perdón de pecado. De esta manera entendemos la necesidad de un Mesías Salvador y Redentor. En el Brit Hadashah, Mateo Matiyá, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 21 nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al hacer una concordancia entre los textos de Ibrim o Hebreos capítulo Perek 9, versículos Pasukim 13 al 15, más de Hechos capítulo Perek 13, versículos Pasukim 38 al 39, Colosenses capítulo Perek 2, versículos Pasukim 13 y 14, se evidencia con tal claridad la esencia redentora de Yeshua, nuestro Mashiach. Vemos como Yeshua, amados, es el mediador del pacto renovado, erróneamente llamado Nuevo Testamento.
ofreciendo su sangre para redención de pecados. Y estos tres textos tienen un factor en común muy interesante. Por un lado, la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, como lo dice Ivrim, Hebreos capítulo Perec 9, versículo pasuk 15. Por otro lado, por la ley de Moshe no se puede ser justificados, como lo dice Maaseh o Hechos capítulo Perec 13, versículo pasuk 39. Y por último, anulando el acta de los decretos o mishpatim que había contra nosotros, como lo dice Colosenses capítulo Perec 2, versículo pasuk 14. Por supuesto, amados, que existía un acta de decretos contra nosotros en la ley de Moshe, por los cuales no podíamos ser justificados. Esta era la que nos condenaba a muerte a causa de las transgresiones en el primer pacto. Una vez realizado este interesante recorrido bíblico, evidenciando las maravillas y portentos del Eterno, su plan perfecto de salvación y redención, podemos ahora entender correctamente el texto de Romanos Romillim, capítulo Perec 6, versículo pasuk 14. Si estuviéramos bajo la ley, claramente estaríamos en muerte, puesto que la misma ley nos sentencia a ello en línea con el Mishpat. A causa de nuestros pecados pasados y mediante la gracia son anulados los decretos que había contra nosotros, el Mishpat que nos condenaba, y somos justificados de las transgresiones del primer pacto. La gracia, amados, es una nueva oportunidad que Elohim le da a su pueblo Israel de volver a la Torá, sus mandamientos, instrucciones y preceptos, mediante la renovación de su pacto, viendo a la gracia no como una licencia para que el extranjero, es decir, el natural, se pavonee o presuma como inmune al mandamiento. Es necesario recordar que el propósito del Eterno es como nos dice Jeremías y Merjá en el capítulo 31, versículo 33. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Con esta óptica, amados, del texto en Romanos 6:14, podremos vincular la gracia con la restauración de Israel, comprendiendo fácilmente que es imposible una restauración de esta nación sin existir el favor inmerecido o la gracia que Yahvé le proporcionó para que volviera a la Torá. Por medio de su Hijo Yeshua HaMashiach, Israel puede ser justificado de todos los pecados de muerte cometidos en el primer pacto. De esta manera podemos ser partícipes del evento profetizado por Ezequiel o Yehezkel, capítulo Perec 37 del 7 al 12. Cumpliendo Bereshit, Génesis 28:15, donde nos dice: yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Observamos, amados, entonces cómo los huesos pasaron de muerte a vida, muerte cuando estaban condenados a ello por medio de la ley o el mishpat, como ya lo vimos, y vida por medio de la gracia o la oportunidad inmerecida a través de Yeshua HaMashiach. La oportunidad que Elohim le da a su pueblo de volver a la Torá. Corroborando lo antes dicho, encontramos en Romanos capítulo Perec 6, versículo pasukim 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, nuestro Maestro. Y la pregunta que podemos hacernos, amados Ajim y Ajayot, es ¿por qué el pecado es muerte? Por supuesto, la respuesta a la misma es que la ley, el Mishpat, condenaba a muerte al pueblo por haber invalidado el pacto con Yahvé. Y la otra pregunta sería, ¿cuál es la dádiva dada por Elohim que nos lleva a vida eterna por medio de Yeshua? Y la respuesta sería que la dádiva, el favor inmerecido que Elohim proporciona a su pueblo, nos da la oportunidad de volver a la Torá por medio de Yeshua, quien es la gracia misma, por lo que el estar bajo la gracia es estar bajo el pacto de Yeshua. Toda Gabá, muchas gracias, Santísimo Melech, revestido en gloria y majestad, porque tus caminos son sendas de dulzura y bienestar, árbol de vida para quienes abrazan tus estatutos y ordenanzas y los ejecutan con la certeza de que no eres hombre para mentir, porque tus promesas son un sí y un amén. Nuestro sueño será dulce y apacible, y al levantarnos tendremos la certeza de que te place tener intimidad con tu pueblo, con los que hacen lo recto y practican la justicia. Gracias, amado Rey soberano, por rescatarnos, porque si guardamos tus preceptos, la tierra tendrá descanso, y si por algún motivo consciente o desapercibido hemos fallado, ayúdanos a evitar la culpa que el enemigo quiere traer para desanimarnos, y más bien con un deseo ferviente poder
poder buscar la forma de rectificar nuestro error, que sea destruido nuestro enemigo y que nos enfoquemos en agradarte con nuestros actos e intenciones y experimentar la misericordia, la gracia, ese favor inmerecido que nos permite como Israel relacionarnos y estar cerca de ti, Adón bondadoso. Y hacemos la berajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias, amados Ahim y Ahayot, por acompañarnos en el estudio de la tercera aliyá de la Parashá Bejukotai. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo considera justo y prudente, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.